Estas imágenes muestran la increíble transformación del paseo marítimo de Szczecin, Polonia, que antes de la Segunda Guerra Mundial era la ciudad alemana de Stettin. El puente de 1900 y la antigua arquitectura fueron reemplazados por una nueva costanera y edificios coloridos, reflejando más de un siglo de historia. Betty Brosmer fue una de las modelos pin-up más famosas de la década de 1950, reconocida por su físico y su cintura increíblemente pequeña. Ganó más de 50 concursos de belleza y apareció en cientos de portadas de revistas, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular de la época. El fotógrafo Elliot Erwitt capturó esta íntima escena tras bastidores del Tropicana Revue en Las Vegas para un reportaje de Esquire en 1957. El Tropicana, inaugurado ese mismo año con un costo de $15 millones, era entonces el hotel casino más caro jamás construido en la ciudad. Esta impresionante estructura era la torre telefónica de Estocolmo, alrededor de 1890, conectando miles de líneas telefónicas por toda la ciudad. Conocida como Telefontornet, se convirtió en un símbolo obsoleto de la tecnología con la llegada de los cables subterráneos y fue finalmente desmantelada. Un repartidor de Coca-Cola y su perro caminan por una calle de París en 1950, junto a uno de los distintivos camiones de reparto de la compañía. La imagen, capturada por el fotógrafo Mark Kaufman, muestra la creciente presencia de marcas estadounidenses en la Europa de la posguerra. La fábrica Lingotto de Fiat, en Turín, Italia, presentaba una pista de pruebas completa en su azotea, como se ve en esta carrera de 1923. Los coches, recién ensamblados, subían por una rampa en espiral y realizaban sus primeras pruebas directamente en el tejado antes de ser enviados. Tras el desplome de la bolsa de Wall Street en 1929, este hombre intenta vender su coche por solo $100 en efectivo, como indica el cartel. La imagen se ha convertido en un símbolo de la ruina financiera que sufrieron miles de personas, forzadas a liquidar sus bienes de la noche a la mañana. El fotógrafo Gordon Parks capturó esta escena titulada Fachada de tienda, Mobile, Alabama, como parte de un reportaje para la revista Life en 1956. Su serie de fotografías a color documentaba la vida y la segregación racial en el sur rural de Estados Unidos con una dignidad impactante. El elenco de la película The Outsiders de 1983 reunió a un grupo de jóvenes actores que definirían una generación, incluyendo a Tom Cruise y Patrick Swayze. Dirigida por Francis Ford Coppola, la película adaptó la popular novela sobre la rivalidad entre pandillas juveniles, los Greasers y los Sox. El presidente Ronald Reagan y el emperador Hirohito de Japón se reúnen durante una visita de estado en Tokio en la década de 1980. Este encuentro de alto nivel diplomático simbolizó la fuerte alianza entre Estados Unidos y Japón durante la Guerra Fría. El transbordador espacial prototipo Enterprise es transportado por tierra en California en 1977, un evento que requirió el cierre de autopistas. Aunque nunca voló al espacio, el Enterprise fue fundamental para realizar pruebas de vuelo y aterrizaje para el resto de la flota de transbordadores. Elvis y Priscilla Presley son retratados aquí en 1971, mostrando el estilo extravagante característico del rey del rock en la década de los 70. Esta etapa de su vida estuvo marcada por sus legendarias residencias en Las Vegas y un look que incluía trajes elaborados y grandes gafas de sol. Hedy Lamarr, una de las actrices más glamurosas de la edad de oro de Hollywood, fue también una brillante inventora autodidacta. Durante la Segunda Guerra Mundial, co-desarrolló un sistema de guía por radio para torpedos, sentando las bases para el Wi-Fi y el GPS actuales. La fotógrafa Ruth Orkin capturó este momento de pura libertad veraniega, con un niño saltando al río Hudson en Nueva York en 1948. La imagen evoca una época en la que los muelles de la ciudad se convertían en improvisadas zonas de baño para escapar del calor. Esta es la histórica planta de Mercedes-Benz en Sindelfingen, Alemania, donde se ve la línea de producción del modelo
Mercedes-Benz 220 en 1951. Con más de un siglo de historia, esta fábrica es la más antigua de Daimler AG y sigue siendo un pilar en la producción de sus vehículos. Esta sesión de fotos de los años 50 muestra los populares trajes de baño de una pieza con estampado de cuadros Vichy. Estos diseños, que ofrecían más cobertura pero acentuaban la figura, definieron la moda de playa de la época. El legendario Bruce Lee le enseña una patada a la actriz Sharon Tate en 1968, durante la preparación para su película The Wrecking Crew. Lee fue el coreógrafo de artes marciales de la película, y estas sesiones de entrenamiento se volvieron icónicas. Así se realizaba la planificación urbana antes de la llegada de las computadoras y programas como AutoCAD. Los arquitectos y planificadores tenían que dibujar a mano mapas enormes y detallados, un trabajo que requería una precisión y paciencia inmensas. Una joven Meghan Markle de 15 años posa como una turista más frente al Palacio de Buckingham en 1996. Años más tarde, la misma persona que se sentaba en esa barandilla se casaría con un príncipe y se convertiría en miembro de la familia real. Dos mujeres palestinas realizan el laborioso proceso de moler granos de café a mano utilizando un mortero y una piedra. Esta práctica tradicional, pasada de generación en generación, es fundamental para la preparación del café en muchas culturas de Oriente Medio. El primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, carga a su hijo Justin en Ottawa en 1973. Esta imagen captura un momento familiar único, mostrando a un futuro primer ministro en los brazos de su padre, quien ya ocupaba el cargo. Este es un retrato de Whoopi Goldberg en 1984, un año antes de que su carrera despegara internacionalmente. Su aclamada actuación en la película El color púrpura de 1985 le valió una nominación al Oscar y la consagró como una gran estrella. Este retrato de familia muestra a la realeza iraquí, incluyendo a la princesa Badilla Bint Ali, antes del golpe de estado de 1958. La princesa Badilla fue una de las pocas supervivientes de la masacre que acabó con la monarquía hachemita en Irak. El presidente John F. Kennedy es captado en esta inusual fotografía de estilo cercano frente a la Casa Blanca en 1962. Este tipo de retrato informal y directo era poco común para un líder mundial en esa época, ofreciendo una perspectiva más personal. La renombrada artista feminista iraquí, Laila Al-Attar, fue asesinada junto a su esposo en un ataque aéreo estadounidense en 1993. El ataque fue en represalia por un mosaico que ella había creado en el suelo de un hotel, el cual mostraba una caricatura del presidente George H.W. Bush. Un taxi amarillo clásico de Nueva York pasa frente a un Burger King en 1974, mostrando el icónico diseño de la cadena en esa década. La paleta de colores naranja y amarillo y el logotipo audaz son un recuerdo nostálgico para cualquiera que creció en los años 70. Esta imagen es de un anuncio de moda de Emporio Armani de 1994, fotografiado por Christian Moser en Egipto. La composición juxtapone la antigua Gran Pirámide de Giza con un modelo moderno, creando un contraste cultural y temporal. Trabajadores operan taladros de vapor durante la construcción del Canal de Panamá, uno de los proyectos de ingeniería más grandes y difíciles jamás emprendidos. La excavación del Corte Culebra implicó un inmenso esfuerzo humano para remover millones de metros cúbicos de tierra y roca. Este peculiar vehículo con forma de zapato fue creado para los Peters Brothers, zapateros de San Francisco, como herramienta publicitaria en 1926. Es un ejemplo clásico de los coches promocionales de principios del siglo XX, diseñados para llamar la atención en la calle. Esta es una fotografía de una joven Kamala Harris, mucho antes de su ascenso en la política estadounidense. Años después, se convertiría en fiscal de distrito, fiscal general de California, senadora y finalmente vicepresidenta de los Estados Unidos. Jamie Lee Curtis posa junto a una señal de tráfico en 1980, 2 años después de que la película Halloween la convirtiera en la reina del grito del cine de terror. La foto juega de manera ingeniosa con la señal de curvas peligrosas adelante, creando una imagen memorable de la actriz en ascenso. Trabajadores realizan la peligrosa tarea de ajustar o remover el gran reloj del edificio del periódico Daily
Daily Telegraph en Fleet Street, Londres, en la década de 1930. Esta calle era el corazón de la prensa británica, y estos hombres trabajaban a gran altura sin las medidas de seguridad modernas. En la década de 1960, empleados del gobierno iraní instruían a los aldeanos en ciencias veterinarias en la provincia de Lorestán. Esta imagen, parte de los esfuerzos de modernización del país antes de la Revolución de 1979, muestra la difusión de conocimientos en zonas rurales. Los íconos de la música Dolly Parton y Mick Jagger comparten un abrazo en el backstage en Nueva York, en 1977. Este encuentro reunió a dos de las estrellas más grandes de géneros muy diferentes, el country y el rock, en la cima de sus respectivas carreras. Esta fotografía muestra el estado del búnker de Hitler en Berlín, en abril de 1945, después de ser descubierto por las tropas soviéticas. Los muebles volcados y el desorden general capturan la caótica atmósfera de los últimos días del Tercer Reich. Robert F. Kennedy, entonces trabajando en la campaña presidencial de su hermano, come en un restaurante drive-in en Bluefield, Virginia Occidental, en 1960. Estas paradas informales eran clave para conectar con los votantes durante las cruciales primarias de ese año. Tres jóvenes posan de manera juguetona en el tejado de los grandes almacenes D.B. Loveman & Co. en Chattanooga, Tennessee, a finales de la década de 1890. Su actitud relajada contrasta con la vestimenta formal y los corsés ajustados característicos de la época victoriana. Graduadas de secundaria en la Unión Soviética de 1989, muestran los peinados cardados y voluminosos de la época, combinados con el uniforme escolar tradicional. La imagen refleja la creciente influencia de la moda y la cultura pop occidental durante los últimos años de la perestroika. Esta es una fotografía de propaganda japonesa de 1941, donde dos mujeres se burlan del primer ministro británico Winston Churchill. Se tapan la nariz mientras sostienen su foto con las iniciales WC, que en inglés es una abreviatura común para referirse al inodoro. Una mujer utiliza un televisor portátil Sony en la parte trasera de un coche en Japón en 1963, gracias a la revolución de la tecnología de transistores. Este aparato, un lujo futurista para la época, demostraba la innovación japonesa y la nueva era de la electrónica de consumo. El creador de los Muppets, Jim Henson, posa con el perro Rolf en 1964, una de sus primeras marionetas estrella. Rolf se hizo famoso en The Jimmy Dean Show, años antes de que Sesame Street o The Muppet Show convirtieran a Henson en un genio de la televisión. En la década de 1940, estas mujeres patinan al trabajo por una calle de Nueva York para apoyar el esfuerzo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. El cartel Haz tu parte, patina al trabajo, ahorra gasolina, promovía formas de conservar recursos vitales en el frente interno. El espectáculo Lido de París debutó en el Hotel Stardust de Las Vegas en 1958, convirtiéndose en una sensación inmediata que duró más de 20 años. Este show, importado directamente de Francia, estableció el estándar para las grandes y elaboradas producciones que definieron el entretenimiento de Las Vegas. En 1980, Atari organizó el primer campeonato nacional de Space Invaders, un evento masivo que atrajo a más de 10.000 competidores de todo Estados Unidos. Este torneo es ampliamente considerado el primer gran evento de deportes electrónicos de la historia, sentando las bases para la industria de los videojuegos competitivos. En los años 60, Ford experimentó con un futurista sistema de dirección llamado Wrist Twist, que reemplazaba el volante tradicional con dos pequeños anillos. El objetivo era facilitar las maniobras y mejorar la visibilidad del tablero, pero este innovador concepto nunca llegó a la producción en masa.